¿Alguna vez te has detenido a pensar que muchas de las cosas que damos por sentadas sobre la vida podrían ser, completamente falsas? Nos criaron con ciertas ideas, con un manual invisible que, al parecer, no siempre estaba bien escrito. Y si te soy sincero, esto es como descubrir que Santa Claus no existe, pero a nivel existencial. En el Gran Stigman, estamos listos para desenmascarar las 10 mentiras de la vida que siempre pensamos que eran verdades. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Pero no te preocupes, no es una mala noticia. Es la mejor noticia que podrías recibir. Porque una vez que desentierras estas verdades que te tienen atrapado, es como si la vida te diera un nuevo par de gafas con las que ver el mundo. Y créeme, una vez que las tengas puestas, no querrás quitártelas. Mentira 1. El éxito es una línea recta. Desde pequeños nos programan con la idea de que la vida es una carrera de obstáculos lineal. Estudias, te gradúas, consigues un buen trabajo, te casas, compras una casa, tienes hijos y listo, éxito garantizado. Pero la vida real no es un tutorial de YouTube perfectamente editado. Más bien es un laberinto en constante cambio, con callejones sin salida, atajos inesperados y a veces la necesidad de retroceder. Querer que todo sea predecible es como esperar que un gato te traiga el periódico. Simplemente no va a pasar. Mentira 2. Siempre tienes que ser positivo. La tiranía de la positividad tóxica. Nos han metido hasta la médula que siempre hay que ver el lado bueno, que todo pasa por algo, o que si no tienes una sonrisa en la cara, algo anda mal. Pero ¿sabes qué? A veces la vida apesta, y está bien sentirlo. Negar tus emociones negativas es como intentar cerrar un grifo que gotea con cinta adhesiva. Al final, la pared se va a empapar. Permitirte sentir la tristeza, la frustración o el enojo es el primer paso para procesarlos y avanzar, no para quedarte atascado. Mentira 3. Debes encontrar tu pasión única. Encuentra tu pasión y nunca trabajarás un día en tu vida. Bonita frase, ¿verdad? Y completamente abrumadora. La presión de tener una única gran pasión es paralizante. ¿Y si tengo varias? ¿Y si mi pasión es comer pizza y ver series? La verdad es que nuestras pasiones evolucionan, se combinan y a veces se revelan en los lugares más inesperados. No tienes que encontrar una pasión. Puedes explorar intereses, desarrollar habilidades y dejar que el camino se revele solo. Relájate, no tienes que ser el próximo Steve Jobs. Mentira 4. La felicidad es un destino. Buscamos la felicidad como si fuera un tesoro escondido al final de un mapa pirata. Seré feliz cuando tenga ese trabajo. Seré feliz cuando me case. Seré feliz cuando pierda 10 kilos. Pero la felicidad no es un destino al que llegas. Sacas una foto y te vuelves a ir. Es más bien una colección de micromomentos, de pequeñas alegrías que se encuentran en el día a día. Es como coleccionar cromos. No se trata de tener el álbum completo, sino de disfrutar cada cromo nuevo que encuentras. Mentira 5. Las críticas te hacen más fuerte. Nos han dicho que las críticas son oportunidades para crecer, que nos hacen más resilientes. Y sí, hay críticas constructivas que valen oro, pero también hay críticas destructivas que solo buscan devaluarte. Discernir entre una y otra es clave. No todas las opiniones merecen tu energía o tu validación. Imagina que tu mente es un club exclusivo. No dejes entrar a cualquiera que toque la puerta. Mentira 6. Tienes que complacer a todo el mundo. El síndrome del buen chico o buena chica. Nos esforzamos por caerle bien a todos, por no molestar, por encajar, pero intentar complacer a todo el mundo es la receta perfecta para la frustración y el autosacrificio. Es imposible ser el postre favorito de todos. Al final, solo terminas agotado y sin saber quién eres realmente. Aprender a decir no es una superpotencia subestimada. Mentira 7. El perfeccionismo es una virtud. Hazlo perfecto o no lo hagas. Esta es la frase que el perfeccionismo nos susurra en los oídos. Nos paraliza antes de empezar y nos frustra cuando las cosas no salen como un manual de instrucciones sueco. La verdad es que hecho es mejor que perfecto, la mayoría de las veces. El perfeccionismo es como un freno de mano invisible que te impide avanzar. Permítete cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante.
es la única forma de mejorar. Mentira 8. Tienes que ser independiente y autosuficiente. La cultura moderna glorifica al lobo solitario, al que lo hace todo por sí mismo. Nos da vergüenza pedir ayuda porque creemos que es un signo de debilidad, pero somos seres sociales. Necesitamos conexión, apoyo y a veces un hombro en el que llorar. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Es como intentar construir una casa tú solo cuando podrías llamar a un equipo de constructores. ¿Para qué complicarse? Mentira 9. El cambio es aterrador y debe evitarse. Nos aferramos a lo conocido como si fuera un salvavidas en medio del océano. El cambio nos asusta porque implica lo desconocido. Pero la vida es cambio constante. Es la única constante, de hecho. Resistirse al cambio es como intentar detener un río con tus propias manos. Es inútil y agotador. En lugar de temerlo, abrázalo como una oportunidad. El mayor crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort, por más cliché que suene. Mentira 10. La vida tiene que tener un propósito grandioso. La presión de encontrar un gran propósito en la vida es inmensa. Nos sentimos incompletos si no estamos salvando al mundo o creando la próxima gran invención. Pero el propósito no tiene por qué ser grandioso o único. Puede estar en las pequeñas cosas, en una conversación significativa, en ayudar a un amigo, en disfrutar de un atardecer. El propósito es lo que le da sentido a tu día a día. Y eso puede variar. No es una misión asignada por el universo, sino algo que tú construyes. Así que ahí lo tienes. 10 verdades que quizá te hicieron creer falsas y que al liberarte de ellas pueden cambiar tu perspectiva por completo. La vida es un viaje de descubrimiento. Y a veces, el mayor descubrimiento es darte cuenta de que no todo lo que te contaron era cierto. Ahora la pelota está en tu cancha. ¿Te atreves a desaprender para volver a aprender? Si esta perspectiva te voló la cabeza, o al menos te hizo fruncir el ceño pensativo, no seas un espectador. Dale un me gusta a este video, suscríbete a El Gran Stigman para más verdades incómodas y útiles y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo aha moment. Y si tienes una verdad que te hicieron creer y que resultó ser más falsa que un billete de $100 con la cara de un unicornio, déjala en los comentarios. Me encantaría leerla. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.